Bueno, yo soy distribuidor de productos para el hogar. Verónica es escritora, trabaja media jornada en una librería especializada en arte y en historia. ¿Y escritora? Bueno, he participado en una obra colectiva sobre la civilización de Saba a partir de las excavaciones que se han reemprendido después del conflicto entre Etiopía y Eritrea. Y ahora por otros asuntos, volveré esta tarde con Fernando y dejaremos que esas cosas se solucionen de una manera natural. Yo no estoy agobiada. Bueno, pues yo sí. Bueno, pues no hay ninguna razón para que nos Que agobiemos. sí que la hay. Perdona, eso un segundo. No, es que no hay comentarios. Vamos a ver, que no tenéis que retirar nada. Bebe, ya no importa nada, ¿no? ¿Te sienta mal el alcohol? Me sienta de maravilla. De todas formas, que podría sentarme ya, pero... Que no sé, quizás si te acabas todo ese vaso, a lo mejor no sé si acabas muy bien. Amiga mía, Julia, me llamo Julia. sí, ya que estamos. Julia, tú y yo no tenemos muchas cosas en común. Pero me entenderás si te digo que hace tiempo que vivo con un hombre que un buen día decidió que su vida era mediocre. Es muy difícil convivir con alguien que se ha amurallado en esta idea, que no cree en nada, que no se apasiona por nada. ¿No ves que le da igual? ¿Qué pasa completamente en lo que le estás diciendo? Para vivir hay que creer que es posible mejorar. Es la peor persona del mundo para que le estés contando todas estas cosas. ¡Yo hablo con quien me da la gana, joder! Toma, toma. No te cortes, Julia. Cuidado, que bébete una copa. Julia, no te cortes. Hoyo, Montecristo número 3, número 4. ¡Nada de puros en esta casa! ¡Nadie va a apurar! ¡Nadie va a apurar! ¿Pero quién es asmático? ¡Nuestro hijo! Eso no te pidió comprar un asqueroso hámster. Eso, ahí le doy la razón. No es recomendable tener animales en casa de un asmático. Para nada No. recomendable.